presentando Tele 13 AM. Soy a las 7:03. Ustedes lo saben, lo han sentido, ¿verdad? En pleno otoño, al menos aquí en la zona central, estamos teniendo temperaturas máximas cercanas a los 30 grados. Hoy día no va a ser la excepción. Es una anomalía que resulta perfecta, eso sí, para el aumento de enfermedades respiratorias. Si bien ayer, por primera vez en 3 años, no se registró ninguna muerte por COVID, preocupa de todas maneras el aumento en la circulación de virus. ¿Consejo frente a este escenario? Andrea Pino nos cuenta. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días. Hola Natalia, ¿cómo están? Buenos días. Tenemos preocupación por cómo vamos a enfrentar este invierno, particularmente tomando en cuenta que se adelantó la mayor circulación de virus respiratorios, un adelanto de por lo menos 4 semanas. Quizás ustedes se pregunten por qué está con mascarilla. Estamos en la clínica alemana porque queremos abordar este tema y ante la mayor circulación de virus, mejor prevenir. Además tenemos que usarla en los centros asistenciales. Estamos junto a la doctora Cristina Pierri, ella es broncopulmonar infantil de la clínica alemana, porque queremos hablar de esta mayor circulación, doctora, de virus sincicial, principalmente en niños, y también de influenza tipo A, que parece que son los virus respiratorios que más están circulando y cuya mayor circulación también se adelantó en este periodo de tiempo. ¿Cómo está? Buenos días. Así es, buenos días, ¿cómo estás? Entonces yo les voy a mostrar lo que hay que hacer en los centros asistenciales, aunque de repente es fome, uno dice, uy, es lo que hay que hacer, porque absolutamente han aumentado los virus respiratorios. Estamos en la semana epidemiológica número 17 y en este año hemos visto un aumento sobre un 30% en comparación al año anterior. ¿Qué es lo que más se ve? ¿Sincicial en el caso de los niños? ¿Influenza tipo A? Mira, en este minuto lo que más el virus circulante predominante es la influenza. Y por eso aprovecho además de pasar un mensaje de que por favor todavía estamos a tiempo de aumentar y de por favor vacunarse contra la influenza, porque este año hemos visto una baja en la vacunación de la influenza. Entonces, en este minuto el virus de la influenza es el predominante, pero esta semana hemos visto un dramático ascenso del virus sincicial, que afecta a toda la población, pero especialmente puede ser grave en los lactantes menores. Entonces, hemos visto esta semana un aumento de la hospitalización, aumentos incluso en unidades de cuidado intensivo, un aumento en las consultas en los servicios de urgencia y en las consultas pediátricas. Doctora, ¿cuándo recurrir a una urgencia? Bueno, eso es bien importante porque habitualmente los virus tienen un ciclo de fiebre, por ejemplo, de 3 días. Entonces, a veces al inicio de estos síntomas, al inicio de la fiebre, no es bueno acudir a la urgencia porque las urgencias están colapsadas. Sin embargo, hay circunstancias en que uno debe acudir, como por ejemplo, cuando el niño presenta fiebre sobre 3 o 4 días alta, cuando el niño, uno ha visto que cuando un niño le baja la fiebre, el niño está bien, se ve igual que antes. Pero cuando el niño uno le baja la fiebre y se ve mal, pálido, decaído, con rechazo a alimentación, ese es un signo de alarma y ahí debe consultar a un servicio de urgencia. Además, cuando presenta algún síntoma de dificultad respiratoria, como por ejemplo respiración elevada, aumento de la frecuencia de la respiración, a veces con respiración agitada, hundimiento de costillas, etcétera. ¿La hospitalización también se observa un aumento o todavía no? Generalmente siempre dicen, primero viene el aumento en las urgencias, luego puede ser que en las hospitalizaciones. ¿Qué se observa? No, este año se observa, como aumentó tanto el sincicial esta semana, se ha visto un aumento en las hospitalizaciones. Tanto en este minuto, acá en la clínica, por ejemplo, está absolutamente lleno la hospitalización. Y además un aumento en las unidades de cuidado intensivo, principalmente por el virus sincicial. Doctora, respecto del virus sincicial, siempre decimos, no hay vacuna, pero hay una vacuna que parece ser una esperanza, entiendo que se aprobó en Estados Unidos. ¿Cuál es la situación de la vacuna contra el sincicial? Así es, hay una vacuna sincicial que está bien afectada, digamos, y sí se aprobó en Estados Unidos, pero aquí en Chile todavía no ha llegado. Por lo tanto, todavía nosotros no podemos contar con la buena noticia de vacunarlo, pero sí se está trabajando en eso. Doctora, las razones de este aumento o este adelanto en el aumento de los virus respiratorios, ¿cuáles son las razones? Porque a veces hablamos de esta oscilación térmica, bajas temperaturas en la mañana, más altas en la tarde. ¿Tiene alguna relación? ¿Puede tener alguna relación? Mira, la verdad es que no, porque la oscilación térmica implica otras cosas. Por ejemplo, si hace mucho frío, el frío lo que hace es disminuir la inmunidad de barrera. Por ejemplo, el frío en la mañana disminuye el movimiento de los cilios, que es nuestra primera barrera defensiva, pero el calor puede aumentar la contaminación ambiental producida por el aumento de ozono.
Y la oscilación térmica podría influir en que el sobreabrigo, hay que hidratarse mucho. Sin embargo, el aumento de los virus es algo que desde que vino la pandemia se produjo un desorden epidemiológico de los virus. Antes los virus todos tenían su nicho epidemiológico, sabíamos que empezaba, por ejemplo, el rinovirus, después venía la influenza, después el sincicial. Ahora no, ahora están absolutamente impredecibles, pero nosotros habitualmente seguimos el patrón del hemisferio norte, y el hemisferio norte el año pasado fue muy duro, con casos, muchos casos más, pero además más graves. Entonces, nosotros esperamos que este invierno sea duro, con más patología, más virus. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cuidarse. Y otra de las causas que puede también haberse visto es que el año pasado, durante la pandemia, los niños estuvieron encerrados. En general, la población estuvo encerrada, entonces no tienen tanta inmunidad. Entonces, cuando terminó la pandemia, en el año pasado no había terminado, pero cuando los niños fueron al colegio y todo, no tenían mucha inmunidad, entonces empezaron con los aumentos de la circulación de otros virus, lo que produjo un aumento explosivo de las consultas de virus respiratorio el año pasado. Sin embargo, este año hay más lo mismo, gente que todavía no tiene tanta inmunidad, pero hay más relajación de las medidas, ya no se usa la mascarilla, entonces eso puede haberse visto influido por esto. Bien, doctora, le agradecemos el tiempo y la entrevista para hablar de esta mayor circulación de virus respiratorios. Importante las recomendaciones que entrega la doctora, porque finalmente los papás se preguntan muchas veces, o los adultos a cargo de los niños, cuándo llevarlos a una urgencia. Así que muy importante lo que decía la doctora, primero atento a los síntomas y luego evitarlas a menos que sea necesario o a menos que se extienda el tiempo de fiebre, por ejemplo. Así que, y sobre todo el llamado principal, Natalia, siempre vacunarse. Así que nos quedamos con esa recomendación. Sin duda, no bajar la guardia. Muchas gracias, Andrea. Gracias también a la doctora por todos los detalles. Buenos días.